Muy buenas tardes, bello pueblo de Dios, hijos e hijas del Dios Altísimo. A predicar la verdad se ha dicho, hermanos. Quiero mandarles un saludo cordial, un gran abrazo de oso, hermanos, para todos ustedes, hermanos, y que mi Dios los pueda cuidar y proteger a todos vosotros, hermanos, y a vuestras familias. Hermanos, yo realmente quiero expresar mi gratitud hacia mi Dios en este día por permitirme, obviamente, tener vida y salud y poder estar aquí conectados con ustedes. Y quiero darles la bienvenida calurosamente a todos ustedes que están sintonizando para estudiar la palabra de Dios y obviamente que podamos magnificar a Cristo Jesús, hermanos, como predicadores, como mensajeros de Dios o como instrumentos de Dios humildes. Debemos siempre, hermanos, darle a Jesucristo la honra y la gloria y la majestad. Nosotros somos seres humanos, pecadores, como dice la palabra de Dios, que nosotros somos polvo y Dios se recuerda de nuestro estado de pobreza, nuestro estado obviamente frágil y débil. Se recuerda que somos polvo. Por eso es importante, hermanos, que podamos tener corazones humildes y que podamos ser sencillos, que podamos nosotros obviamente darle a Jesucristo, hermanos, toda la honra, la gloria, la majestad, el esplendor. Y nosotros, hermanos, trabajar en la viña del Señor. Nosotros cambiar, ser convertidos realmente, hermanos. Santificar nuestras vidas, hermanos, porque sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Es importante que nosotros estemos predicando estos mensajes finales, hermanos, al pueblo de Dios, especialmente animar a la gente a salir de la mentira, de la injusticia, de la maldad, del engaño de Satanás, hermanos. Y que las personas puedan arrepentirse de sus pecados y ser convertidos completamente al Señor. Dejar, hermanos, el pecado, la mundanalidad, dejar obviamente la abominación, la apostasía, la desobediencia a los mandamientos de Dios, porque Satanás se deleita cuando los hijos de Dios o el mundo entero pisotean la ley de Dios. Por eso, hermanos, hay que nosotros entregarnos al Señor, hermanos, porque estamos en los tiempos finales de la historia de esta humanidad. Un saludo cordial, hermanos. Vamos obviamente a prepararnos para este tema. Y como dijo un predicador muy famoso, elocuente, el pastor y doctor Braulio Pérez Marcio, director de La Voz de la Esperanza, hace muchos años atrás. Él escribió este poema que dice: quiero aprender la cuesta del Calvario, subir por ella como tú subiste, con valor silencioso y temerario. Señor, yo quiero ser como tú fuiste. Debe ser nuestra oración y nuestra meditación de cada día. Ser como Jesucristo, hermanos, ser como el Hijo de Dios. Porque Él es bello, hermanos, y es hermoso, y Él quiere hablarnos en esta hora. Vamos a tener oración, hermanos, sin más preámbulo para comenzar con este tema. Oremos. Padre Santo, amante celestial, que tu morada a las alturas de los cielos, en esta hora queremos entregarnos a ti y dejar todo pecado, toda inmundicia, Señor, ser humildes, ser consagrados a ti y despertar, Señor, verdaderamente porque tú nos quieres hablar. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Danos vida, danos salud. Sé con todas las personas que están en necesidad, las personas que están enfermas, Señor, y tú sabes cuál es su plegaria, cuál es su petición. Contéstalos conforme sea tu voluntad, Señor. Y te imploramos, Señor, por tu Santo Espíritu que pueda ser derramado y que podamos ser nosotros, obviamente, usados por Él para poder predicar y terminar esta gran obra que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Bendice tu pueblo en toda la faz de la tierra y que los demonios, los ángeles caídos, Señor, puedan ser quitados de nuestras vidas, que puedan ser quitados de nuestros cuerpos, de nuestros hogares, de nuestras iglesias, de nuestros templos, y que tú puedas hacer la limpieza espiritual necesaria que necesitamos, Señor. Ayúdanos a recibir este refrigerio espiritual en el nombre de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, la apostasía, obviamente la rebelión de parte del pueblo de Dios siempre ha sido una nota de discordia. Ha sido realmente algo muy trágico, algo muy triste. ¿Cómo es que el pueblo de Dios está durmiendo en estos momentos cuando más cada uno de nosotros, especialmente los individuos que componemos el pueblo remanente de Dios, estamos bajando la guardia? Estamos bajando el estandarte de Dios. Estamos bajando nosotros las normas de Dios. Y nosotros nos estamos contaminando con el mundo,
cosa que Dios expresa en su palabra que no debe pasar. Pero especialmente Dios está llamando la atención a los líderes, a los supuestos guardianes de los intereses espirituales de Dios, como dice la hermana White. Y por eso es importante, hermanos, que nosotros podamos dejarle el engaño de la corporación, de la empresa, y entregar nuestra fidelidad y nuestra lealtad a Jesucristo. Sí, la iglesia es y ocupa un papel prominente dentro del plan de la salvación de Dios. Yo soy un adventista del séptimo día de cuna, hermanos. Estoy contento de ser parte de este pueblo de Dios. Amo a mi iglesia. Incluso daría mi vida por ella, porque la amo. Y porque la amo, hermanos, quiero obviamente con ayuda de Dios despertar a los hermanos para que no permitamos los engaños, las apostasías y las abominaciones, hermanos. Así que, hermanos, sean todos ustedes bienvenidos en esta hora y que, hermanos, ustedes puedan poner atención a ese tema. Puedan escuchar todo, hermanos, porque voy a estar predicando la ley al testimonio, como dice Isaías 8:20. A la ley al testimonio, si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dios quiere que pueda amanecernos a nosotros, es decir, la luz del cielo pueda ser iluminada, radiar en todo nuestro sentido, en todo nuestro ser, en nuestros espíritus, hermanos, para que podamos nosotros ser despertados, hermanos, y preparados para el cielo, porque lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter, hermanos. Por eso le pido a Dios humildemente que me pueda cambiar mi carácter, que me ayude a ser humilde, que me pueda ayudar a mí a ser paciente, ser sumiso a su voluntad, obediente a su palabra y a su ley, hermanos, porque de esto Dios le agrada. Ser discípulo de Cristo Jesús significa hacer y practicar lo que Jesucristo nos pide en su palabra. Y es tiempo que nosotros dejemos de la hipocresía, de ser orgullosos, vanidosos, idólatras, hermanos, personas que tenemos costumbres mundanales y que nos ponemos una máscara, hermanos, y luego, obviamente, cuando dejamos de ir a la iglesia, hermanos, y nos regresamos a nuestras casas, nos quitamos esa máscara de pretender, hermanos, ser hijos de Dios. Pero en verdad estamos viviendo vidas vacías, estamos viviendo vidas dobles, vidas pecaminosas, hermanos, vidas hipócritas, falsas, que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Y ese sentir, hermanos, y ese llamado es especialmente para un servidor. Yo quiero siempre ser honesto y transparente con ustedes, hermanos. Yo no soy bueno, no soy perfecto, hermanos. Quiero cambiar con la ayuda de Dios y ser mejor con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos. Ser convertido completamente a la voluntad de Dios, hermanos, para que yo pueda, con mi vida pobre, pueda hacer testimonio a otras personas y las personas puedan ver a Cristo Jesús en mí. Hermanos, Dios no está contento con los líderes de la iglesia, hermanos. Vamos a leer en esta mañana, hermanos, un ejemplo bíblico que nos anima a nosotros a realmente pensar, hermanos, y recalcar lo que Dios ha dejado en su palabra para instruirnos, hermanos, y a ayudarnos, hermanos, a no cometer los mismos errores que cometieron el pueblo de Israel en los tiempos de antes, hermanos. Porque el hecho de que ellos lo hicieron, el pueblo de Israel en otros tiempos, en otras épocas, en otras generaciones, en el pasado, no significa, hermanos, que nosotros también debemos de hacer lo mismo. No hay que, hermanos, nosotros decir, bueno, porque ellos lo hicieron y fueron el pueblo escogido de Dios, también nosotros, el pueblo adventista, vamos a permitir la apostasía, la desobediencia en contra de Dios, hermanos. Vamos a permitir el desorden espiritual, las abominaciones, hermanos. No, hermanos, nosotros tenemos una palabra profética más segura. Tenemos, hermanos, nosotros la Biblia, el Espíritu, profecía. Ustedes saben, hermanos, que a ningún pueblo en la historia de la humanidad se le ha entregado semejante luz como a nosotros se nos ha entregado, hermano. Entonces la responsabilidad es más grande para nosotros, hermanos, que el pueblo de Israel en el tiempo de Cristo Jesús. La responsabilidad de nosotros, hermanos, el llamado, nuestro cometido, hermanos, ¿verdad? De predicar el evangelio eterno, hermanos, es de suma importancia y es mayor que cualquier pueblo o iglesia de Dios en los diferentes años de este mundo, hermanos. Ezequiel, el capítulo 8, hermanos, dice, en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo, hablando quién, hermanos, Ezequiel, el profeta,
que Dios había levantado para despertar a casa de Israel y al pueblo de Dios de sus apostasías, de sus desobediencias, sus abominaciones, hermanos, que estaban cometiendo en contra de Dios. Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Entonces Dios usaba a los profetas para poder traer reforma, reavivamiento, orden, que produciese, hermanos, un despertar en el pueblo de Dios, porque se habían extraviado de los caminos de Dios y de la ley de Dios, hermanos. Cosa que está pasando hoy en día en la iglesia, hermanos, en el pueblo de Dios. Y debemos nosotros, hermanos, estar anunciando las buenas nuevas de salvación y despertar a la gente del error, de la apostasía, del engaño, de la desobediencia, hermanos, que Satanás ha metido dentro de la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Entonces Ezequiel estaba, ¿qué cosa? Sentado con los líderes, hermanos, con los ancianos, los supuestos líderes de la conferencia general de su tiempo. Estábamos sentados delante de mí y así se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Dice que en el 6º año, es decir, del cautiverio del rey Joaquín, como en el capítulo 1:2, se señala el año 5º, el dormir sobre su lado, 390 días ya se había cumplido, por lo menos en visión. Aquel acontecimiento, y estoy leyendo el comentario, hermanos, bíblico, fue naturalmente una época memorable para los desterrados y el calcular los años. Entonces, hermanos, en pocas palabras, hermanos, el pueblo de Dios se había encontrado en apostasía, en rebelión, y por eso Dios había mandado los ejércitos foranos para tener cautivo a Israel, a Judá, y llevarlos al exilio, porque el pueblo de Dios había desobedecido a Dios, y era la manera como Dios quería que ellos pudieran despertar, hermanos, ¿ok? Y pudieran ellos entender el error en que se encontraban y que necesitaban buscar a Dios, arrepentirse de todo corazón, buscar a Jesús o buscar a Dios, hermanos, con todo su ser, y ellos obviamente obedecer a Dios, volver a Dios. Como también mostrar su perversidad por no haberse arrepentido, a pesar de ser castigados tanto tiempo y tan severamente, ancianos llevados cautivos junto con Joaquín, y ahora en Quebar estaban sentados delante de mí para oír de la palabra de Jehová. En ausencia del templo y otros lugares públicos de adoración sabática, durante el exilio, fue ordenado por Dios de modo que ellos estuviesen presentes en el momento de pronunciar esta profecía y por lo tanto quedaran sin excusa. Cayó sobre mí la mano del Señor Jehová, solamente en Ezequiel, hermanos, porque los ancianos y los líderes no estaban obedeciendo a Dios. Por lo tanto, ellos no iban a ser usados por Dios para poder producir ese despertar que necesitaba el pueblo de Israel muy ansiosamente, hermanos, de una forma desesperada. Se expresa como un esfuerzo estaba sobre él todo cuanto pues ha de pronunciar él no será suyo, porque se ha de vestido el mero hombre mientras reine el poder de Dios. Entonces Dios estaba queriendo usar a su siervo Ezequiel para poder anunciar con certeza las advertencias de Dios. El versículo 2, hermanas, dice, y miré y aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor el aspecto de bronce refulgente. Entonces, es decir, este ser tenía apariencia de hombre, pero no era realmente un hombre, porque dice que tenía lomos, desde sus lomos para abajo, fuego, imagínense, y desde sus lomos hacia arriba parecía resplendor, el aspecto de bronce refulgente. Estamos hablando de un ser celestial. El comentario dice sobre el versículo 2, que semejanza se entiende de un hombre, es decir, del Mesías, el ángel del pacto, en la persona a quien solo Dios se manifiesta. El fuego desde sus lomos para abajo representa la venganza de Dios encendida contra los judíos malvados, mientras buscaba y purificaba el resto que había de ser perdonado. El resplandor hacia arriba representa su majestad inaccesible. Por la palabra hebreo ish, fuego, la versión de los 70 y otros traducen ish, hombre, la vista de ámbar, el lustre de chasmal, bronce bruñido. Entonces estamos hablando de la persona de Cristo Jesús, hermanos. Porque Cristo Jesús, el gran príncipe Miguel, como dice Daniel capítulo 12, versículo 1, trata de siempre ayudar a su pueblo, defender a su pueblo, hermanos, y siempre ha sido el defensor del pueblo de Dios. Pero cuando el pueblo de Dios se ha comportado de una forma rebelde,
apóstata, de desobediencia, de obviamente discordia en contra de Dios y su ley y su palabra, hermanos, entonces Él se manifiesta. Este príncipe, este ser divino que es el Hijo de Dios. Versículo 3, y aquella figura extendió la mano y me tomó por los guadajes de mi cabeza y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. Es decir, que este ser lo tomó del pelo a Ezequiel. Imagino que Ezequiel tenía mucho pelo porque si no, no lo hubiera podido tomar. Y lo alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de dentro que mira hacia el norte. Lo transportó, es decir, entró por un lugar, una dimensión, hermanos, para poder llegar a ese lugar en Jerusalén, para que así Ezequiel pudiera ver la apostasía que estaba aconteciendo en Jerusalén, hermanos, donde es supuestamente la capital de el pueblo de Dios, donde la presencia de Dios moraba con su pueblo, hermanos, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provocó a celos. Y el comentario bíblico dice, en lugar de que Ezequiel hablase directamente a los ancianos en su presencia, el Espíritu se lo llevó en visión, no en persona corporalmente al templo de Jerusalén. Él enseguida les informa lo que presenciaba. Su mensaje entonces se divide en dos partes. Primero, las abominaciones señaladas en el capítulo 8. Segundo, los tratos de juicio y de misericordia a usarse para con los israelitas impenitentes y penitentes respectivamente, hermanos. Entonces, la advertencia iba a servir como una manera como Dios quería llamarle la atención a su pueblo para arrepentirse antes de que ellos fuesen destruidos. El versículo 4 dice, y aquí ahí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y luego dice el comentario, la gloria del Dios de Israel, la nube de Shekinah y la gloria de Jehová, que acuérdense se encontraba en el lugar santísimo, en el tabernáculo, en el santuario, hermanos. A pesar de la provocación del ídolo, todavía permanece en el templo como la gloria que Ezequiel vio en el campo. No se apartó esta gloria del templo de Dios, de Jerusalén, lo que demuestra la paciencia de Dios, la cual debería conmover a los judíos y conducirlos al arrepentimiento. Pero hermanos, algo interesante es que la hermana White dice en el Espíritu Profecía que cuando nosotros como estado de laudicense, que existe en la iglesia de Dios, la presencia de Dios no se encuentra en su medio. Qué interesante, hermanos, porque nosotros los adventistas que tenemos una luz mayor, pensamos muchas veces que Dios nos ama, nos quiere, que nos perdona, que Él está con nosotros, nos está protegiendo, nos está cuidando. Él está siempre alrededor de nosotros, hermanos, pero muchas veces por nuestro comportamiento pecaminoso y nuestra rebelión y nuestro estado de laudicense, que significa que es tibio, no es ni caliente, no es ni frío, sino que tibio, más o menos, soso, Dios nos va a escupir de su boca. Dios nos está llamando a nosotros la atención, hermanos, nos está advirtiendo cada uno de nosotros, hermanos, los que profesamos ser del pueblo de Dios, que debemos de cambiar nuestra conducta, que debemos de humillarnos y buscar al Señor de todo corazón. El pueblo adventista, hermanos. Entonces, aquí el ejemplo bíblico nos está diciendo y nos confirma de que Dios no había completamente abandonado a su pueblo, porque todavía la presencia de Dios se encontraba en Jerusalén, aunque estas apostasías y estas abominaciones estaban obviamente aconteciendo. Versículo 5, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Y muchas personas me han preguntado, hermano David, ¿qué significa esta imagen del celo? ¿Qué representa este ídolo? ¿Quién era este ídolo? Hermanos, como dice la lección de escuela sabática, hablando sobre la batalla del gran cósmico, de la batalla cósmica entre Dios y Satanás, la lucha milenial, el conflicto de los siglos entre Jesucristo y Satanás. Hermanos, hermanas, las personas que tenían ídolos y adoraban a estos ídolos hechos de piedra y de acera y de todo tipo de elementos, hermanos, obviamente estaban adorando a los demonios, a los ángeles caídos, hermanos. El pastor que habló sobre un viaje a lo sobrenatural, Roger Murnau, un canadiense que antes estaba metido en el ocultismo,
cuenta en ese libro y cuenta su testimonio, años después que se salió de todo eso, su engaño de Satanás, y se convirtió a la iglesia adventista, al adventismo, y se hizo pastor. Cuenta cómo él fue a un cuarto donde estaban las sociedades secretas en Canadá, donde él vio cuadros de diferentes seres muy majestuosos y muy sofisticados, y le dijo el guía espiritual de que esos cuadros representaban a los demonios, los ángeles caídos. Entonces, los demonios, los ángeles caídos, a través de la historia, hermanos, a través de las generaciones, ellos presentado, se han revelado a los seres humanos, a los indios nativos, a los egipcios, a las tribus africanas, a los griegos, a los romanos, a los persas, a los babilónicos, hermanos, y ellos han pedido culto, adoración a ellos, los demonios, los ángeles caídos. Por eso es que Dios claramente dice en su palabra en Éxodo capítulo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, porque hermanos, estamos hablando de la gran controversia, el conflicto de los siglos entre Cristo Jesús y Satanás, que tiene que ver con adoración. Pero hoy en día, hermanos, los instrumentos, los ídolos que obviamente Satanás usa, ya no es como antes, hermanos. Ustedes no ven ídolos, imágenes en los bosques donde la gente va a adorar necesariamente. Puede ocurrir eso en algunas partes del mundo, pero ya no es como antes, hermanos, sino que hoy en día los ídolos puede ser el televisor, la computadora, el internet, las películas, el cine, los teléfonos, smartphones, puede ser las redes sociales, hermanos. Cualquier cosa que quite el enfoque de Dios y tu relación con Dios está siendo interferida por estos instrumentos de Satanás, estos ídolos modernos. Esos son ídolos y nosotros los adventistas o el pueblo remanente de Dios estamos adorando a estos ídolos, hermanos. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, el versículo 5. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Escuchen lo que dice el comentario, hermano. Dice, la estatua se encuentra en la entrada de la puerta interior que mira al norte, un lugar sagrado dentro del templo. Algunos estudiosos sugieren que podría tratarse de una imagen de Astarte o de Ashera, diosa de la fertilidad, que obviamente es la diosa babilónica, o una imagen de un guardián del templo como un león o esfinge. La estatua se encuentra en la entrada de la puerta interior que mira al norte, un lugar sagrado dentro del templo. ¡Qué tremendo, hermanos! Entonces, ¿cómo había caído, hermanos, el pueblo de Dios? Permitir un ídolo de demonios, de ángeles caídos, hermanos, en la entrada de la puerta del santuario, hermanos, donde la presencia de Dios debía morar con su pueblo, hermanos. Y donde Dios, obviamente, quería él bendecirlos a ellos. Hermanos, pues hoy en día lo mismo está pasando con el pueblo de Dios. En Silver Spring, Maryland, donde se encuentra, hermanos, la Conferencia General Adventista, hermanos. Vi las fotos, hermanos, de los edificios de las oficinas centrales de la asociación de la Conferencia General, donde está la sede de la Iglesia Adventista, hermanos. Y cuando nosotros vemos, obviamente, el logo adventista, porque ahí está el logo adventista, veo un grave problema, hermanos. Veo yo apostasía. Porque si ustedes se recuerdan, hermanos, el logo adventista hace muchísimos años atrás era 3 ángeles, hermanos, que estaban sonando las trompetas, hermanos, en el mundo. Y esos 3 ángeles representaban el mensaje distinto que tiene la iglesia adventista de predicar el mensaje triple de los ángeles de Apocalipsis, el capítulo 14, versículos 6 al 13, hermanos. Pero el logo adventista no los cambiaron. Y cuando ustedes van, hermanos, es decir, a la puerta del templo moderno de la iglesia adventista, que es en la Santa Sede, ¿verdad? En la asociación, en las oficinas centrales de la iglesia adventista, vemos este logo, hermanos, que es una Biblia abierta con una cruz invertida y estas flamas, 3 flamas que supuestamente dicen ellos que representan el mensaje de los 3 ángeles. Pero hermanos, cuando uno estudia detalladamente este símbolo, uno se da cuenta que es un símbolo masónico, hermanos. Voy a leer aquí, hermanos, compartir con ustedes un poquito más para poder darles, obviamente, el trasfondo. Dice, este es el logo actualizado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Está compuesto por una Biblia abierta en la base
una llama que simboliza el mensaje de los tres ángeles y el Espíritu Santo. Una esfera en el centro y abrazada por las llamas del Espíritu Santo que representa la tierra. Este logo, sin embargo, es una representación muy trabajada en lo que en círculos ocultistas se conoce como el ojo que todo lo ve, porque eso obviamente es el símbolo de los masónicos, el ojo que todo lo ve. Este ojo se ubica dentro de una pirámide, porque cuando ustedes están viendo ese logo, hermanos, y les invito a que lo puedan contemplar, ustedes se van a dar cuenta, hermanos, de esa pirámide que obviamente tiene forma de pirámide, y ahí en medio de donde supuestamente está el fuego, la flama que está abrazando el globo, realmente, hermanos, es el ojo que todo lo ve. Representación del dios egipcio, hermanos. El ojo que todo lo ve dentro de la pirámide puede representarse en varias formas, subliminales o ocultas. Vemos, por ejemplo, esta seña que se hace con las manos en las logias de Telema, fundada por Aleister Crowley, famoso ocultista inglés. Representa el triángulo del fuego, otra forma de representar el ojo que todo lo ve dentro de una pirámide. Hermanos, muy fascinante esto, hermanos, y por eso les digo, mire, la Biblia es muy simple cuando dice Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Es importante, hermanos, que nosotros podamos, con la ayuda de Dios, estar estudiando, investigando, hermanos, y sonando la trompeta. Porque cuando hay, hermanos, apostasía en la iglesia de Dios, nosotros como hijos de Dios, todos nosotros, no solamente los que predicamos o los pastores, hay que nosotros tocar la trompeta, darle un cierto sonido fuerte, hermanos, a la trompeta, dejarle saber a Israel de sus desobediencia, de sus apostasías, hermanos, ¿ok? Hay que nosotros despertar, hermanos, con la ayuda de Dios. Versículo 6 dice, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores, porque Dios así es, hermanos. Dios no va a estar con su pueblo si nosotros estamos desobedeciéndolo y no estamos siguiendo su ley, sus mandamientos, no estamos obedeciendo al Señor. Entendamos eso, hermanos. La Biblia es clara, hermanos. Y Dios nos habla, nos amonesta, nos advierte, pero nosotros somos cabezas duras. Somos gente, hermanos, que carecemos de esa sabiduría de Dios. Y orgullosamente nosotros pretendemos o decimos que Dios está con nosotros, pero en verdad no está, hermanos, porque nuestro comportamiento no es santo, es un comportamiento secular del mundo. Versículo 7, y me llevó a la entrada del atrio y miré aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Luego el comentario dice que la entrada del atrio, es decir, del patio interior, el patio de los sacerdotes y levitas, al cual ahora se admiten otros en violación de la ley, en la pared un agujero, abertura, ventana en la pared de las cámaras de los sacerdotes, por la cual él podía ver sus diferentes departamentos en donde estaba el santuario idolátrico. Cava ahora porque había sido bloqueado durante la reforma bajo Josías, o más bien la visión no es una escena verdadera, sino una representación pictórica de las idolatrías egipcias en las cuales el pueblo del pacto había recaído, practicándolos en lugares secretos donde se escondían de la luz del día. Pero véase acerca de la introducción literal de la idolatría en el templo. Entonces, las prácticas que el pueblo de Israel había aprendido de años antes, como en Egipto, obviamente en el exilio, Babilonia, Medo-Persia, hermanos, son costumbres que el pueblo de Dios había copiado y estaban practicando, hermanos. Versículo 9. Me dijo luego, entra y ves las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Entré pues y miré aquí que toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Entonces, hermanos, es decir, serpientes, animales de abominaciones adorados en Egipto, hermanos, porque los egipcios adoraban a los reptiles, a los cuadrúpedos, hallados todavía pintados en las paredes de sus cámaras, así también entre los trogloditas. En la pared alrededor de todos lados, ellos se rodeaban con esos motivos de superstición. El pueblo de Dios estaba practicando la superstición mundana, hermanos. Ellos obviamente habían entrado en acuerdo y alianza con el mundo, con Babilonia, hermanos. Cosa que la palabra de Dios dice
En Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus pecados. Dios pide a su pueblo que podamos nosotros mantenernos, hermanos, fieles, obedientes a Él y no ser partícipes de los pecados y las abominaciones de Babilonia, hermanos, porque el mundo se encuentra rodeado completamente. El versículo 11 dice, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, los líderes de la conferencia en general, hermanos, y Hazanías, hijo de Safán, todos gente prominente, hermanos. En medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen, ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete, aún verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está en el norte. Y aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando, es decir, estaban ellas llorando, estaban en aflicción por Tamuz, hermanos. ¿El hijo de quién? De Nimrod y Semirame, de Istarte, hermanos. Los dioses trinitarios de Babilonia, los dioses falsos, el Mesías falso que Satanás estaba usando para engañar al mundo a no aceptar a Jesucristo, hermanos, años después. Versículo 15, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que esta. Entonces, es decir, las abominaciones no habían cesado, hermanos. Dios le estaba mostrando inicios de las diferentes abominaciones en la entrada del templo, dentro del templo, alrededor del templo, con los líderes del templo, los líderes espirituales de Dios, hermanos. La apostasía era de tan grave y mayor escala, hermanos. Pero muchos adventistas dicen, no hay que estar hablando de la conferencia, no hay que estar criticando a los pastores o a los líderes de la conferencia general. Hay que quedarnos nosotros callados porque el trigo y la cizaña va a crecer junto, por lo tanto, Dios se va a encargar de eso. Hermanos, ¿qué dice la hermana Joel, Espíritu y Profecía, hermanos? Nos llama la atención a cada uno de nosotros que no debemos quedarnos callados. No debemos de quedarnos nosotros silenciados, hermanos, y permitir la apostasía en el pueblo de Dios. Versículo 16, y me llevó al atrio adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones. ¿Quiénes eran estos 25 varones, hermanos? Eran los líderes del pueblo de Dios en Jerusalén, eran los líderes de la conferencia general. Sus espaldas vueltas al templo de Jehová. Imagínense, en vez de estar ellos, hermanos, postrados en adoración y adorando hacia Jehová, hacia el templo de Dios, hermanos, sus rostros hacia el oriente y estaban adorando al sol. Hermanos, ustedes saben que la Iglesia Católica Romana, hermanos, desde 1962 a 1965 tuvo el Concilio Vaticano número 2, donde se estableció para poder invitar y amar nuevamente a las hijas rebeldes, a las hijas extraviadas, a unirse juntamente con la madre. Nosotros tenemos un mensaje, hermanos, muy distinto, peculiar, porque nosotros le estamos advirtiendo al mundo de los engaños de la Iglesia Católica Romana de Babilonia, de la mujer ramera que está sentada sobre la bestia de 7 cabezas, 10 cuernos, como lo ilustra claramente Apocalipsis 17. Estamos supuestamente a advertir al mundo de Apocalipsis 13, la primera bestia que sube y sale del mar, que representa multitudes, naciones, pueblos, lenguas, países, que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, tiene la boca de qué cosa, hermanos, de león, tiene patas de leopardo, hermanos, tiene todas las cualidades de las bestias de Daniel capítulo 7, las 4 bestias, hermanos. León, oso, leopardo, dragón. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Y habla blasfemias en contra del Dios Altísimo y persigue al pueblo de Dios por 1260 años, 42 meses. Ustedes toman esos 42 meses, lo multiplican por 30, que son 30 días en el calendario hebreo, les va a dar 1260. Comenzó, hermanos, a reinar este poder usurpador de Dios en el año 538 después de Cristo hasta 1798, 1260 años, hermanos, que este poder eclesiástico, religioso y civil, porque es
una teocracia, hermanos, se une la iglesia y el Estado para perseguir al pueblo de Dios. Entonces, hermanos, nosotros hemos sido llamados por Dios para poder predicar estas verdades al mundo, pero no, porque hoy en día el ecumenismo, hermanos, y la manera como los líderes de la Conferencia General están teniendo relaciones ecuménicas, se han unido con las iglesias del mundo, las iglesias que no están siguiendo la verdad de Dios y han rechazado la verdad del sábado, han rechazado las verdades que obviamente Dios presentó en 1844, hermanos. Nosotros estamos uniéndonos con ellos. Y ustedes me dicen que ese no es un problema, que nosotros debemos de quedarnos callados y no debemos de estar despertando a la gente, hermanos. Por favor, hermanos, por favor, no seamos ingenuos, no seamos ignorantes, hermanos. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre, esa cosa liviana para la casa de Judá, hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado la maldad a la tierra, se volvieron a mí para irritarme. Aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé. ¿Con qué cosa? Con furor, dice Dios. He aquí que aplican el ramo a sus narices. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Wow, hermanos, qué tremendo, hermanos. Qué triste realmente, hermanos, cómo el pueblo de Dios han estado ellos, hermanos, todos nosotros, hermanos, nos hemos rebelado, hermanos. Hemos nosotros realmente, hermanos, olvidado a Dios y a su palabra. Voy a compartir, hermanos, algunos ejemplos de la apostasía, hermanos, en el pueblo de Dios. Cómo, hermanos, estos ejemplos nos ayudan a nosotros a entender lo que está pasando en la iglesia adventista y a forma de conferencia, hermanos, de empresa, ¿verdad? Primero, hermanos, el ecumenismo, ya tocamos ese punto. Hermanos, muy importante esto. En 2017 se reunió para celebrar los 500 años de reforma de Martín Lutero, hermanos, la iglesia adventista, el pastor Ted Wilson y Ganon Díaz fueron a reunirse con las iglesias católica romana y las otras iglesias protestantes evangélicas, apóstatas, que nosotros sabemos, como dice la palabra de Dios, el Espíritu y Profecía, y se reunieron ahí, habían jesuitas, hermanos, habían cardinales, habían sacerdotes, hermanos, y otros representantes de las otras iglesias. Ganon Díaz, hermanos, muchas veces ha dicho de que no es importante estar predicando con el Espíritu y Profecía, que nosotros no debemos ser rebeldes, que no debemos de ser peligrosos en apoyar a la Biblia, el Espíritu y Profecía, sino que nosotros debemos de tener comunicación y tener relación con estas otras iglesias, hermanos. Ustedes ya saben esto, lo que está pasando. Ese es un serio problema. Se captó también un sacerdote católico predicando en la iglesia adventista en Walla Walla, en Washington, en el 2015, hermanos, en el 2014-2015 más o menos. Hermanos, yo he escuchado noticias, hermanos, donde hay predicadores apóstatas, protestantes, evangélicos, que van a predicar en los púlpitos adventistas, hermanos. Entonces, ¿qué nos va a enseñar a nosotros Babilonia? Nosotros debemos de enseñarle a Babilonia la verdad de Dios, advertirle a esta gente que se salgan de Babilonia. Abortos en Loma Linda, hermanos. Y como dijo el papá del presidente actual, Ted Wilson, el presidente Neil Wilson, el 17 de marzo de 1970, dijo, aunque estamos en el límite, los adventistas apoyamos el aborto en lugar de combatirlo debido a los problemas de hambre y sobrepoblación. No nos oponemos a la planificación familiar y otros esfuerzos para controlar a la población. Eso es lo que dijo el pastor Neil Wilson, el ex presidente de la iglesia adventista en los 70, hermanos. Que supuestamente era el presidente de la iglesia adventista, líder espiritual, hermanos, que tiene que hablar la verdad, tiene que estar predicando el mensaje de los tres ángeles, hermanos. Él estaba de acuerdo con la despoblación mundial, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que obviamente tiene que ver con la despoblación, porque obviamente hay mucha gente en el mundo, hermanos. Qué cosas, hermanos. Y en ese tiempo, hermanos, en los 70, en 1970, 1971, hermanos, especialmente en Loma Linda, en Norteamérica, se estaba permitiendo la iglesia adventista los abortos en los hospitales para poder recaudar fondos y tener el apoyo financiero de los hospitales o del gobierno de los Estados Unidos para, obviamente, el aborto. Porque acuérdense que en ese tiempo, hermanos,
fue permitido, en la década de los 70 fue permitido el aborto oficialmente en los Estados Unidos y la Iglesia Adventista en Norteamérica lo permitió, pero lo hicieron calladamente, secretamente. ¿Como quién? Los líderes ancianos de Judá en Ezequiel el capítulo 8 estaban secretamente en las cámaras, en el templo, hermanos, permitiendo ídolos y cometiendo abominaciones en contra de Dios secretamente. Los líderes de la Conferencia General Adventista Norteamericana estaban permitiendo los abortos secretamente. No querían que las iglesias en Latinoamérica, en Asia, en África, en Europa, se diera a conocer esta noticia porque temían que obviamente iban a molestarse contra ellos, hermanos. Secretamente hacen estas reuniones, estos líderes de la Conferencia General. Tercero, adulterio los escritos de la hermana White. Un pastor muy conocido, hermanos, él dijo, contó su testimonio, que cuando él estaba predicando en Nueva York, estaba haciendo una campaña evangelística ahí, dice que él necesitaba el libro del conflicto de los siglos y que un hermano le trajo el libro del conflicto de los siglos. Cuando él estaba buscando la cita que él necesitaba para su sermón, no la pudo encontrar. Y ahí se dio cuenta este pastor, hermanos, que obviamente la Conferencia General y la Iglesia Adventista ha cambiado, ha tergiversado, ha modificado, adulterado los escritos de la hermana White. Eso, hermanos, es una abominación. Eso es apostasía. Cuarto, la dinastía padre e hijo. Neil Wilson, Ted Wilson. Neil Wilson dijo que los escritos de la hermana White deben ser puestos en la basura histórica, porque obviamente nosotros ya no tenemos, ¿qué cosa? Una posición anticatólica. Los adventistas antes éramos anticatólicos y ahora somos amigos de los católicos, hermanos. Todo para, ¿qué cosa? Caerle bien a la Iglesia Católica Romana. Acuerdos secretos que ha tenido la Iglesia Adventista con la Iglesia Católica, hermanos, para poder no llamarle la bestia, el hombre de pecado, el hijo de perdición, la ramera, el cuerno pequeño, la bestia, obviamente que lo advierte la Biblia. Quinto, cambio del logo adventista. Ya lo explicamos, hermanos, claramente. Que hoy en día el logo adventista, hermanos, es un logo masónico, es un logo ocultista, hermanos. No tiene nada que ver con el mensaje de los tres ángeles. Sexto, la música moderna, celebraciones seculares dentro de la iglesia. Hermanos, el Espíritu de Profecía claramente advierte que no debemos de mezclar la verdad de Dios con actos teátricos, con entretenimiento. Predicar la Biblia, la palabra de Dios, el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de la verdad presente, no debemos de usar nosotros, hermanos, cosas teátricas para poder llamarle la atención a la gente o para predicar el mensaje de Dios, hermanos. Debemos de hacerlo de una forma sagrada, ordenada, hermanos, porque a Dios le gusta el orden, no le gusta el desorden, hermanos. Séptimo, formación espiritual, oración contemplativa, movimiento carismático. Hermanos, todo esto son componentes que la Iglesia Católica Romana, los jesuitas, han inventado para poder disminuir el razonamiento en el pueblo de Dios, la verdad, el discernimiento de la palabra de Dios y de cómo nosotros debemos de seguir sola escritura y obviamente, hermanos, mezclar la verdad con el error y disminuir, bajar las normas de Dios, hermanos, con engaños satánicos, hermanos, que nosotros sabemos que viene de Roma. Todos los caminos llevan hacia Roma, dice la palabra de Dios. En el evangelismo, la página 171.2 nos dice, nos amonesta la mensajera de Dios, la pluma inspirada de Dios. El mensaje no debe ser encubierto. ¿Cuál mensaje, hermanos? El mensaje de los tres ángeles. Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. ¿Lo está haciendo Satanás hoy en día? Claro que sí, mis queridos hermanos. Satanás lo está haciendo y lo está logrando, hermanos. Debemos precavernos de sus planes y métodos. No debe suavizarse el tono de la verdad. No debe suavizarse el tono de la verdad. No debe disimularse el mensaje para este tiempo. Pero los pastores adventistas les han dado las órdenes a los jesuitas, sus líderes, sus directores, sus supervisores, hermanos. La gente encargada de los pastores de la Conferencia General a nivel mundial les han dado las órdenes de que ellos deben de qué cosa, hermanos, suavizar y deben ellos ocultar, tapar la verdad. Se debe suavizar el tono de la verdad. No debe disimularse el mensaje para este tiempo. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado, hermanos. Entonces hay que predicar el mensaje de los tres ángeles, hermanos. El evangelio eterno, el mensaje de que ha caído Babilonia. Babilonia significa confusión. Hablar de la
en contra de la marca, la bestia, y hacerle imagen a la bestia, hermanos, ¿ok? Son mensajes que debemos de advertirle al mundo y a los adventistas también nominales que están en la conferencia, la corporación, para que así no vayan a recibir la marca, la bestia, y vayan a caer en el engaño de adorar a la imagen de la bestia, porque Satanás eso es lo que quiere, hermanos. Quiere que la gente sea lavado el cerebro, que la gente pueda perder ese poder espiritual, las cosas de Dios. Y al alejarse, distanciarse la verdad de Dios, hermanos, es cuando caen presa. Son ellos, hermanos, víctimas de Satanás y los demonios de los ángeles caídos. Al enemigo no le gusta que esté predicando yo esos temas, hermanos. Satanás odia que esté hablando de esos temas, hermanos. El día de hoy, hermanos, yo pude orar a Dios y pude yo ya derramar lágrimas, porque, hermano, es triste mi condición espiritual y la condición de todos nosotros, hermanos, especialmente la iglesia de Dios. No estamos nosotros, hermanos, caminando conforme a la voluntad de Dios. No estamos con ese deseo de cambiar. Estamos nosotros bien letárgicos, bien cómodos. Estamos sentados, hermano. En vez de estar nosotros predicando, estar dando material, estar nosotros tocando puertas, estar llamando a las personas, predicando la verdad de Dios, el mensaje de la verdad presente, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. La Copa Mundial, el partido de fútbol, la moda, hermanos, las vacaciones, hermanos, el dinero, las películas, el entretenimiento, hermanos, es algo que realmente, hermanos, está muy prominente en el pueblo de Dios. Dice el capítulo 18 de Apocalipsis, revela la importancia de presentar la verdad no en términos mensurados, sino con valentía y poder. Dios no quiere a gente cobarde, no quiere a gente miedosa. No quiere gente, hermanos, que se esconda, sino que quiere gente que le dé el pecado a su nombre, que sean valientes y con poder. Ha habido demasiados rodeos en la proclamación del mensaje del tercer ángel. Porque, hermanos, ¿qué significa cuando el mensaje no está siendo predicado? Es porque es miedo. Significa que hay miedo en la iglesia de Dios, hermanos, y con los líderes especialmente. Y al tener nosotros miedo, hermanos, entonces no vamos a predicar verdaderamente el mensaje de Dios. Hermanos, ¿cómo vamos a nosotros a condenar a Roma o la Iglesia Católica Romana si estamos unidos con ella, hermanos? ¿Cómo vamos a predicar el mensaje de los tres ángeles en contra del sistema falso babilónica que es Roma, que es la Iglesia Católica Romana, hermanos? Si nosotros estamos agarrados de la mano con ella, no podemos, hermanos, no va a haber poder. Por eso debemos de entender, hermanos, que no es bueno el ecumenismo, no es bueno permitir estas relaciones ilícitas que Dios obviamente llama la atención de su pueblo, hermanos, ¿ok? Que no caigamos en la trampa de Satanás. Testimonios, tomo 3, página 443, dice, al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso, hasta nuestra situación actual, puedo decir, alabemos a Dios. Mientras contemplo lo que el Señor ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo. No tenemos nada que temer en lo futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Hermanos, es cierto, porque cuando yo era un niño, hermanos, yo veía un fervor espiritual, aunque era un niño, pero me podía dar cuenta y lo sentía en mi espíritu, cómo éramos en esos tiempos, hermanos, los adventistas. Nos vestíamos de una cierta forma ordenada, consagrada. Había reverencia en el templo de Dios. No había música mundana. La música y la alabanza que yo he escuchado desde niño, desde cuando era pequeño con mis padres, hermanos, y mi familia, era una música que adoraba a Dios y era santa. Era una música que realmente te eleva al cielo y es una música que te bendice, que te ayuda, hermanos. No era esta música hoy en día que se ha metido en la iglesia adventista, con tambores, con guitarra eléctrica, desordenadamente, hermanos. Era una música, hermanos, que realmente te consagraba a Dios. Los pastores predicaban, al nomás empezar a predicar, ellos decían, Maranata, Cristo viene pronto. Había, hermanos, realmente una espiritualidad muy fuerte, hermanos. Cuando yo era un niño y veía yo alrededor de mí el comportamiento de la iglesia, éramos más unidos. Pero Satanás, hermanos, odia la verdad de Dios que hoy en día nos tiene bien, ¿qué cosa? Divididos. Estamos desunidos, hermanos. No estamos, como dice la palabra de Dios, en un solo espíritu, en un solo sentir. No como la iglesia apostólica. Ellos sí estaban realmente unidos, el pueblo remanente de Dios. Por eso hay que nosotros, hermanos, ser separados del engaño del ser humano, porque el ser humano es malo, hermanos.
La presencia de Dios debe habitar en nuestras iglesias, en nuestras casas, ¿ok? Especialmente en nuestras casas, hermanos, para que sí, hermanos, la gente pueda despertar. Jeremías, el capítulo 6, versículo 16, dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por ella y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Entonces el pueblo de Dios dijo, no andaremos por las sendas antiguas, porque ellos querían hacer lo que ellos les daba la gana, lo que ellos querían hacer, menos obedecer a Dios. Entonces, Dios nos está diciendo a nosotros como pueblo adventista, pueblo remanente de Dios, andad por mis caminos, volveos a las sendas antiguas. Pero la conferencia general dice, no andaremos con su comportamiento ecuménico, formación espiritual, oración contemplativa, movimiento carismático, hermanos, la música mundana moderna en la iglesia adventista, las celebraciones feas, mundanas, seculares en las iglesias, hermanos, con los conquistadores, esos cantantes, hermanos, adventistas, hoy en día, adventistas supuestamente, que cantan de una forma del mundo, hermanos, con estilo del mundo. Los escritos de la hermana White tergiversadas, adulterados, la lección de escuela sabática, hermanos, muchos autores que no son ni adventistas, ¿ok? Enseñando sus doctrinas falsas de Babilonia, hermanos. La espiritualidad no se predica en la última generación. Qué importante es que nosotros debemos, hermanos, dejar el pecado y no andar permitiendo que los miembros de la iglesia de Dios estén viviendo vidas pecaminosas, que debemos de nosotros ser santificados por el Espíritu Santo, regenerados completamente para que así, cuando Jesucristo venga, pueda hallar una iglesia pura, verdadera y fiel. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, hay que ser inteligentes, hermanos. Hay que nosotros ser sabios y prudentes, ser astutos como la serpiente, mansos como palomas. Entonces, si los líderes no lo están haciendo, hermanos, no lo están practicando, incluso nuestros pastores, nuestros padres, nosotros hay que hacerlo, hermanos. Nosotros podemos cambiar el rumbo del pueblo remanente de Dios. Isaías, el capítulo 58, versículos 12 y 13 dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad, cosa que a nosotros nos gusta, hay que hablarlo claramente, hermanos. Nosotros los seres humanos nos gusta hacer lo que nosotros queremos hacer. Fornicación, adulterio, idolatría, mundanalidad, televisión, modas, telenovelas. Andar nosotros, hermanos, emborrachándonos, drogas, no sé, hermanos, hay tantas cosas, hermanos, trampas que Satanás usa, hermanos, para que nosotros no estemos fuertes en las cosas de Dios, hermanos, que nosotros caigamos en el error. Dios quiere, hermanos, que nosotros podamos despertar de esto, hermanos. Dios quiere que podamos entregarnos a su voluntad completamente para que sí podamos ser salvos. Porque a nosotros permitir que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, hermanos, nos humillemos, nos arrepintamos de nuestros pecados, no volvemos a cometer esos pecados. Caminamos, hermanos, de una forma santificada, hermanos, la santidad, la santificación es un proceso de toda la vida, donde nosotros no estamos viendo el mundo, no estamos metiendo en las cosas del mundo, estamos leyendo la Biblia, el Espíritu profecía, estamos practicando lo que estamos leyendo, hermanos, estamos nosotros queriendo ser santos, y darle la honra y gloria a Jesús, porque obviamente el pecado, hermanos, es lo que clavó a nuestro Salvador, a Jesucristo, en la cruz, en el madero. Vamos a nosotros dejar el pecado porque lo vamos a ver una forma que nos va a repugnar. El pecado a nosotros nos va a dar asco. Es basura, hermanos. Y lo llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerarás, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Pero ese es el problema, hermanos. A nosotros nos gusta, ¿qué cosa, hermanos? Nos gusta nuestro propio camino. Nos gusta hacer lo que a mí me gusta, no lo que le gusta a Dios. Y eso no es tener una relación con Dios, porque ser cristiano, ser un discípulo de Cristo, eso significa morir el yo. Significa tomar la cruz de Cristo. ¿Ok? Y porque él dice, mi carga es fácil y ligera. Entonces, uno porque no quiere gustar de Dios, porque dice la palabra gustar y ver que Dios es bueno. Nosotros no gustamos, hermanos.
No hemos comido esa comida que Dios tiene preparada para nosotros porque nos gusta la comida del mundo, nos gusta nuestra comida. Pero cuando el minuto que tú dejes de ver las cosas del mundo terrenal y te enfocas en las cosas de Dios y te estás acercando a Cristo Jesús, comes de la comida de Dios, gustas de ser la voluntad de Dios, hermano, vas a ver el poder del Espíritu Santo en tu vida y en tu corazón. Eso es lo que Dios quiere. Reavivamiento y reforma en el pueblo de Dios con la ayuda de Dios. Termino con esta cita, hermanos, del Espíritu Profecía, de alza tus ojos, el cuidado de Dios por su pueblo. Dice Salmo 94:14, porque no abandonará Jehová su pueblo, ni desamparará su heredad. Qué lindo es Dios, hermanos, que todavía Dios nos está llamando, hermanos, ¿ok? Pero no va a estar la puerta abierta todo el tiempo, hermanos. Va a llegar un momento en que se va a tener que, ¿qué cosa, hermanos? Se va a tener que cerrar. Dice, el Dios del cielo está en comunicación con los habitantes caídos de este planeta. No se despreocupa de nuestro mundo ni de variedades de asuntos que lo afectan. En su palabra se lo representa como inclinado hacia la tierra y sus habitantes, los cuales son, ¿qué cosa? Engañados y molestados por los instrumentos satánicos. Dios escucha cada palabra que se pronuncia. Wow, hermanos, Dios, ¿qué cosa? Escucha cada palabra que se pronuncia. Hermanos, que Dios pueda tener misericordia de nosotros, hermanos. Que podamos despertar, hermanos, y podamos nosotros someternos a Dios. Someteos pues a Dios. ¿Ok? Eso es lo que dice la palabra, es someteos pues a Dios. Sometiéndonos a su voluntad, no a la voluntad del ser humano, no a la voluntad del pastor Ted Wilson o de los líderes o de mi pastor o del anciano de la iglesia. No. Someteos pues a Dios, dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Ok? Con ruego, con súplica. Es lo que dice la Biblia, hermanos. Es lo que Dios dice. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hermanos, Jesucristo viene pronto. Maranata, Cristo viene muy pronto, hermanos. Y Él quiere que nosotros podamos obviamente acercarnos a Dios antes que sea muy tarde. Buscad a Jehová hoy, antes que sea demasiado tarde. Hoy es el día de la salvación, pueblo de Dios. Hoy es el día que Dios nos llama a nosotros a que podamos, hermanos, arrepentirnos de nuestros pecados y dejar el mundo, dejar de vivir esta vida doble, de ser cristiano y ser mundano. No, hermanos, a Dios no le agrada eso. Es la impresión que Dios me está dando en mi ser, en mi espíritu, hermanos, porque Dios no está contento conmigo ni está contento con todos nosotros, hermanos. Y la gente me dice, bueno, tú solamente andas atacando la conferencia, Andrés. Sí, es verdad, porque ellos obviamente son nuestros líderes y hay que nosotros obviamente llamarles la atención. Cuando algo no está bien, hay que llamarle la atención a las personas, hermanos, los seres humanos. No es juzgar. Dios quiere que hablemos la verdad, que le demos al pecado su nombre, pero también hay que realizar y entender que nosotros no andamos bien tampoco, hermanos. Yo humildemente admito y digo, no estoy haciendo la voluntad de Dios, pero Dios quiere que cambiemos y lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Hay que, hermanos, confiar y tener fe en Dios, en su palabra. Si yo soy un pecador, bueno, puedo cambiarlo con la ayuda del cielo. Puedo dejar de pecar con el poder santificador de Dios. No andar yo, bueno, porque soy pecador, porque soy un ser humano, Dios me entiende. No, hermanos. La victoria es nuestra. Jesucristo ya nos dijo cómo podemos vencer la tentación. Él nunca pecó, Él venció la tentación. Nunca permitió, hermanos, llegar a ese estado de pecar, porque el Hijo de Dios estaba conectado con su Padre, con el Espíritu Santo, cada día, cada momento, con los santos ángeles, cada momento de su vida, hermanos, cuando estuvo en la tierra. No contempló la idea de la tentación. Por eso nunca pecó, pero nosotros entretenemos la tentación y muchas veces hasta invitamos la tentación y decimos, bueno, Satanás es un enemigo malo, peligroso, malvado, sumamente peligroso, pero hermanos, a veces nosotros somos nuestros propios enemigos, peores enemigos que Satanás, porque nosotros, hermanos, caemos y cedemos a la tentación y invitamos a la tentación en nuestras vidas, pero que Dios nos pueda dar la victoria, hermanos. Tú lo puedes hacer con la ayuda de Dios. No te des por vencido, mi querido hermana y hermana que me escuchas en esta hora. Es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hermanos, les invito a que se puedan suscribir a este canal, le puedan dar like y comentan y compartan, hermanos. Les voy a ayudar, a agradecer mucho y que puedan apoyar a un servidor, hermanos. Vamos a orar. Gracias, oh Dios, por este día.
Gracias, Señor, por tu amor. Danos, Señor, tu fuerza, tu fortaleza y que tú seas nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Bendice a cada hermano y hermana que se ha presentado en esta hora, que está sintonizando, que tú los puedas ayudar y que ellos puedan despertar con la ayuda del cielo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, que Dios me lo pueda bendecir a todos ustedes. Amén.